Componentes. Vamos a ver las resistencias. Comenzamos. Bien, poco a poco vamos adentrándonos en lo que es un circuito. Vamos a ir desgranando las placas bases hasta ver la expresión más pequeña, que son estos componentes. En la anterior lección hemos explicado muy por encima, sobre todo lo que nos interesa de los condensadores. Recordad, hemos explicado que vamos a ir cogiendo aquello que nos interesa y desechando todo lo demás. Así que solo vamos a ver lo importante. Y es el turno ahora mismo de las resistencias. Las resistencias son otros componentes que hay en una placa base y son también muy importantes. Si entendéis el funcionamiento de estas resistencias, entenderéis también el funcionamiento de la comunicación en una placa base, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Podríamos hablar de resistencia como componente, una resistencia como componente, o hablar de resistencia de una forma genérica. ¿Por qué? Porque la resistencia ya va implícita en todo circuito eléctrico, no solo por la presencia de estos componentes, sino por el propio material del que están hechos los conductores. Estos conductores ya presentan una resistencia implícita al paso de corriente, ¿vale? Como hemos dicho, por el propio material del que están formados. En cuanto a componente, una resistencia, pues bueno, de forma genérica también podríamos definirla como algo que se opone al paso de la corriente. Su medida es el ohmio, tanto de la resistencia en forma genérica como del componente, y os rogaría que tuvierais presente de nuevo la ley de Ohm. Esta ley de Ohm, ya lo hemos dicho anteriormente, es fundamental y nos va a hacer entender muchas cosas sobre los circuitos, ¿vale? Simplemente es que la tengamos presente. ¿Qué características debe tener una resistencia? En principio encontramos que su símbolo es este de aquí. Podéis encontrarlo de las dos formas, pero el primero es el que más vais a encontrar en los planos esquemáticos. Sobre todo, además, viene representado por una R, ¿vale? Hemos dicho que se oponen al paso de la corriente, pero no de la tensión. El voltaje será prácticamente el mismo en ambos extremos. Si tenemos una resistencia en un circuito, hemos dicho que el paso de corriente se ve afectado. La resistencia se opone a este paso de corriente, pero ojo, algo pasa, no la impide completamente, ¿vale? Pero se opone a ella. Sin embargo, el voltaje, la tensión, si yo tuviese aquí 1,8 voltios, en este extremo debería tener 1,8 voltios. Es posible que haya una mínima caída de voltaje según el valor de la resistencia. Si es una resistencia muy alta, puede haber una mínima caída de voltaje, pero va a ser algo imperceptible para el multímetro. Va a ser algo que el multímetro no va a saber detectar en muchas ocasiones. Por lo que decimos que la tensión prácticamente es la misma, pero sí que es cierto que puede haber una mínima caída de voltaje. Estas resistencias tienen múltiples aplicaciones prácticas y vamos a intentar entender cómo se configuran en la placa base para establecer la comunicación en los circuitos. Primeramente vamos a ver cómo se miden. Según el tipo de resistencia, podemos encontrarnos este tipo de resistencia en la que veis unas bandas impresas en la resistencia que nos van a indicar, según una escala, nos van a indicar su valor en ohmios. Esto es una cosa para facilitarnos el trabajo. Evidentemente podemos medir con un multímetro en escala de ohmios la resistencia y tener su valor para comprobar que estas bandas son correctas. Si no se correspondiera, esta resistencia estaría mal, evidentemente. Lo que quiero que quede claro es esto, que vamos a encontrar. Este tipo de resistencias son resistencias normales, las vamos a encontrar sobre todo en algunos circuitos, en placas base más grandes, de electrodomésticos, algunos ordenadores,
y estas bandas ya me indican su valor. Yo no necesito mirar el plano esquemático para saber su valor en ohmios, ¿vale? Luego sí que tengo que contrastarlo con un multímetro y ver que efectivamente es ese valor. Aquí tenéis la tabla para este tipo de resistencias. Podemos hacer un ejemplo. Vamos a ver, la banda primera que hay en la resistencia superior, fijaos que es una resistencia solo con 4 bandas, a diferencia de la de abajo que son 5 bandas. En el caso de la de arriba, la primera banda correspondería con el verde, sería un 5. La segunda banda azul correspondería con el 6. La tercera banda amarilla correspondería con un multiplicador, en este caso sería 10 por 10 ohmios. Y la cuarta banda dorada sería un 5% de tolerancia. Tendríamos entonces una resistencia de 560 ohmios con un 5% de tolerancia. En el caso de la de abajo, tendríamos la primera banda roja se correspondería con el 2. La primera banda roja sería un 2. La segunda banda naranja sería un 3. La tercera banda violeta sería un 7. Y la cuarta banda sería el factor multiplicador, que en este caso es el color negro, por lo tanto sería un ohmio. Y la banda marrón final correspondería con la tolerancia de un 1%. Tendríamos entonces una resistencia de 230, vamos a ver si me escribe, 237 ohmios con, hemos dicho, un 1% de tolerancia. Bien. Bueno, lo que quiero que se quede claro es que vais a encontrar este tipo de resistencias y cómo podéis obtener su valor sin necesidad de acudir a un plano esquemático. Luego habría que contrastarlo con el multímetro para ver si se corresponde. Otro tipo de resistencias, esta sí podéis encontrarla ya en ordenadores y portátiles más avanzados. Son estas de aquí, son resistencias de superficie que tienen impresa una numeración en la parte superior, ¿vale? Según esta numeración, pues debéis hacer lo mismo que con las bandas. Simplemente con esta tabla, ¿vale? Pues determinar el valor de su resistencia. Hay varias configuraciones de esta numeración, como podemos ver. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿vale? Hay varias. Ya os digo que no tenéis que memorizar esto, evidentemente. Esto lo guardáis, lo imprimís y en caso de que necesitéis consultarlo, pues ahí lo tenéis. Y nada, simplemente que sepáis que podéis encontrar este tipo de resistencias. ¿Cómo vamos a medir una resistencia? Hemos dicho que su valor es en ohmios, ¿vale? Seleccionaremos su símbolo ohmios en el multímetro con la rueda y simplemente colocaremos los cables en cada extremo, la punta negra en un extremo, la punta roja en otro. Da igual, el sentido nos va a dar el mismo valor, ¿vale? Entonces, una resistencia, podemos medir dos líneas, esta sería por ejemplo tierra. Yo puedo medir la resistencia entre esta línea y esta. Esa sería la resistencia genérica de la línea respecto a tierra, ¿vale? Da igual también cómo coloque las puntas, el valor va a ser el mismo. Voy a obtener una resistencia en ohmios. Si lo que quiero es medir una resistencia, hago lo mismo. Punta roja en un extremo y punta negra en el otro extremo, ¿vale? ¿Qué ocurriría si yo tengo, por ejemplo, qué ocurriría en el caso de que esa misma resistencia la tuviera en paralelo? Si yo colocara el cable negro aquí,
y el cable rojo en el otro, ¿qué estaría midiendo en este caso? Antes en serie estaba midiendo el valor de esta resistencia, pero ahora en paralelo, ¿qué estoy midiendo? ¿Estoy midiendo el valor de la resistencia o estoy midiendo el valor de la resistencia genérica como tal entre una línea y otra? Pues en este caso se va a corresponder con ambos. ¿Por qué? Porque la resistencia que hay entre esta línea y esta línea viene determinada por esta línea interna. Así que el valor en ohmios va a ser el mismo. Me gusta siempre explicar casos cuando los componentes están en serie y cuando están en paralelo, porque la cosa suele cambiar mucho. Hay gente que no termina de pillar el concepto. A mí me costó, la verdad es que es un poco difícil al principio, pero hay que entenderlo bien. Por ejemplo, un condensador que yo mido en su extremo y mido en su otro extremo, no resistencia sino continuidad. Esta vez voy a medir continuidad, ¿vale? Hay gente que puede pensar que al estar midiendo en los dos extremos del condensador, yo estoy midiendo si el condensador está mal. Imaginaos que pita, que efectivamente pita y da continuidad. ¿Pensáis que está mal? Yo creo que ya lo hemos explicado, pero lo volveremos a repetir porque esto tiene que estar muy claro. ¿Creéis que el condensador este está mal? No. Hemos dicho que la continuidad que estamos midiendo es la continuidad entre esta línea y esta otra. Da igual donde yo ponga las puntas, puede haber más condensadores en otra zona y ser otro el culpable. Pues puede ser este que está roto y la corriente está pasada por aquí, pero va a pitar porque la línea está conectada a esta otra por aquí. Hay continuidad, ¿vale? Entonces yo no estoy midiendo este condensador. Si yo quisiera medir ese condensador, recordamos que un condensador se mide en faradios, yo seleccionaría faradios en el multímetro y colocaría una punta negra aquí y la punta roja aquí, y entonces sí estaría intentando medir el condensador, porque estoy intentando medirlo en faradios. Esto es otra cosa, pero ¿qué ocurre? Dijimos que los condensadores hay que medirlos fuera de la placa. ¿Por qué? Porque hay más condensadores, hay más resistencias que me van a modificar ese valor. Entonces, para saber el valor exacto, yo debo sacarlo de la placa base para medirlo. No tiene nada que ver con las resistencias esto, pero sí quiero repetir cuando un componente está en serie y en paralelo la diferencia que hay cuando medimos. Seguimos con las resistencias, ya hemos visto cómo se miden. Vamos a ver ahora los tipos de resistencias. Las resistencias fijas son las que vamos a ver principalmente en un circuito, sobre todo en los que nos toca, los que estamos ocupando aquí ahora mismo. Tenemos también resistencias variables. Las resistencias fijas, no lo he mencionado, son aquellas que presentan un valor que no podemos modificar. Tan sencillo como eso. Un valor que no puede ser modificado. Las resistencias variables, por el contrario, sí pueden verse modificadas en su valor, pero no las vamos a ver tampoco. Las que vamos a ver son estas resistencias especiales. Principalmente veremos resistencias fijas y resistencias especiales. ¿Qué son estas resistencias especiales? Pues son unas resistencias que pueden variar su valor en función de una estimulación externa, ya sea temperatura o luz. En concreto nos interesan las resistencias que varían en función de la temperatura. Dentro de esto tenemos los famosos termistores. Dentro de los termistores podemos distinguir resistencias NTC con coeficiente negativo o resistencias PETC. Nos interesan sobre todo las NTC. Este coeficiente negativo de temperatura, ¿qué significa? Que va a variar el valor en función de la temperatura de este modo. A más temperatura, menor resistencia. Estas son las NTC, coeficiente negativo de temperatura. En el caso de las PTC, a mayor temperatura,
tendremos mayor resistencia. ¿Vale? Nos interesan sobre todo las NTC. Las NTC suelen ir configuradas de la siguiente forma. Si esto es una línea que va a tierra, bueno, para no liarnos, vamos a considerar esta línea principal y conectar la resistencia a tierra aquí abajo. Esta línea de aquí arriba iría conectada a un circuito integrado, un chip, que es el que se encarga de la seguridad. ¿Y cómo actúan estas NTC? Estas NTC son sensores de temperatura. Sensores de temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Es decir, si por aquí aumenta la temperatura porque pasa lo que sea, ya sea en este chip, ya sea en un componente que se ha puesto en corto, la resistencia va a variar disminuyendo, con lo cual la corriente va a empezar a pasar. Y se va a provocar un aumento de la temperatura avisando a este chip. Posteriormente, ese chip que recibe el aviso, está viendo algo raro en esa línea, es el que nos va a enviar a nosotros a la pantalla un mensajito de temperatura elevada, llegando incluso a inutilizar el teléfono, a apagarlo, etc. De ahí la importancia de tener en cuenta estas resistencias, porque a veces se dañan, a veces no pasa nada en el teléfono, pero recibimos esos mensajes y es porque este tipo de resistencias se estropean, NTC. Otras veces no, otras veces hay que hacerles caso y efectivamente algo está pasando en el circuito. Pero tengamos presente que están ahí y que las vamos a encontrar. En la parte de abajo podéis ver una URL de una página web donde hemos obtenido la información para hacer esta presentación y podéis visitarla si queréis ampliar la información. Vamos a continuar. Aquí tenéis una imagen con los tipos de resistencia que, bueno, tampoco es muy importante. Le podéis pegar un vistacito si queréis. Y por fin hemos llegado tal vez a la parte más importante del tema. Es la parte más importante de las resistencias. Vamos a entrar de lleno ya en lo que es comunicación. Vamos a intentar entender cómo configurar las resistencias en un circuito para establecer una comunicación inicial. Esto no es una comunicación avanzada, es una comunicación inicial. Vamos a explicar todo esto. Debemos empezar definiendo qué son los estados lógicos. Los estados lógicos establecen la comunicación en un circuito. Estos son unos y ceros. No sé si habréis oído hablar alguna vez del código binario. El código binario, unos y ceros, es la forma que tienen los circuitos de comunicarse entre sí. Es el lenguaje, es el idioma que hablan, no saben hablar otra cosa. Y esta comunicación la vamos a establecer mediante el uso de resistencias. La disposición en la placa base es lo que va a determinar estos estados lógicos. Estas resistencias que utilizamos para establecer esta comunicación mediante estos estados lógicos de unos y ceros se denominan resistencias pull-up y pull-down. Vamos a ir viéndolas una a una. Resistencias pull-up. Ya podéis intuir que una pull-up lo que me establece es un estado alto, y este estado alto se corresponde con un estado 1. Estado 1. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza conectando una línea a una resistencia que va conectada a otra línea donde hay alimentación, en este caso 1,8 voltios. La configuración es esta, sería esta resistencia pull-up conectado a una línea de 1,8 voltios. Esta línea de 1,8 voltios es alimentación, es una línea que da alimentación mediante otras pull-ups a otras líneas conectadas a otros circuitos, etc.
Aquí tendría yo un circuito integrado, aquí tendría yo un circuito integrado, por ejemplo. Es un circuito muy básico, pero nos sirve para entender cómo funciona esto. Bien, esta línea tendría un estado 1, puesto que está recibiendo una alimentación de 1,8 voltios a través de la resistencia. Dijimos que la resistencia se opone al paso de la corriente, pero no al de la tensión. Aquí tendría, por tanto, 1,8 voltios, dándome un estado 1. La resistencia, bueno, antes de explicar esto, no pasa nada, vamos a explicarlo. La resistencia, aparte de establecer un estado 1, de establecer 1,8 voltios en ese extremo, también me está impidiendo que lo que ocurra en este lado, en este sentido en este lado de la línea, influya sobre este, ya que esta línea debe dar alimentación a otras. Si la resistencia no impidiera esa independencia entre una línea y otra, todas las líneas estarían comunicadas entre sí, ¿vale? Entonces la resistencia me cumple dos funciones. Una, me da un estado alto, me da un estado de 1,8 voltios, esto es estado 1, mediante esta resistencia pull-up, que esta línea, recordamos, va a ir a otras líneas, ¿vale? Eso vamos a recordar. Tiene esta función de darme un estado 1 y aparte independizar una línea de la otra. Lo que pase en una no va a influir en la otra. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un estado 1. Hemos dicho que los circuitos, vamos a dibujarlo mejor, que los circuitos se comunican mediante un código binario de unos y ceros. Pero si ya tenemos un estado 1 inicial, ¿cómo podemos conseguir un estado 0 para que se produzca una comunicación? Estos son dos circuitos integrados conectados, la pull-up con 1,8 voltios. Esto me da un estado 1 en este momento, en un estado inicial. Yo, para comunicarme con este chip de aquí, necesito unos y ceros. ¿Cómo consigo un estado 0 en una línea que tiene 1? Pues fácil. Coloco un interruptor, puede estar dentro del chip o puede estar fuera, pero lo va a gestionar el chip. El chip va a ser el que va a determinar este interruptor si se cierra o se abre. Esta línea va a ir conectada a tierra. Fijaos, si el interruptor se cierra, esta línea se envía a tierra, con lo cual el voltaje de 1,8 voltios ahora sería 0. 0 voltios, dándome entonces un estado 0. Y así funciona la comunicación. Este interruptor, mediante este chip, se irá abriendo y cerrando continuamente. Abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y cada vez que se abre y cierra, me establece un estado 1, un estado 0, un estado 1, un estado 0. ¿Qué significan esos ceros y esos unos? Bueno, eso tendréis que preguntarle al ingeniero que haya creado el circuito. Tú solo tienes que entender cómo funciona esa comunicación. Unos y ceros se establecen mediante resistencias pull-up. Resistencias pull-up, ¿vale? Y los circuitos son los que se encargan de cambiar el estado en caso de necesidad. Hemos visto una pull-up, vamos a ver ahora cómo funciona una pull-down, cómo se configura. La configuración de una pull-down es completamente la contraria a la pull-up. Tenemos una línea, que en este caso iría conectada al circuito por aquí y a otro circuito por aquí, y la resistencia en esta ocasión va conectada a tierra. Va conectada a tierra. La resistencia va conectada a tierra, por lo tanto el voltaje es 0 voltios. Vamos a dibujarlo mejor.
En este momento entonces es 0 voltios, teniendo por lo tanto un estado 0. Estado 0, ¿vale? Unos y ceros. Dependiendo del tipo de circuito, dependiendo de la función que se quiera conseguir o lo que se quiera establecer, conectaremos la resistencia a una línea de voltaje o a tierra para conseguir una pull down, una pull up, un estado lógico 0, un estado lógico 1. Hemos visto antes en la pull up cómo era el funcionamiento para que un circuito estableciera un estado 0 en una línea alimentada con una pull up. Vamos a ver ahora el caso contrario, cómo establecer un estado 1 en una línea que inicialmente está en estado 0. Tenemos un circuito integrado conectado a otro. Sigo diciendo que es un dibujo muy rudimentario, un circuito muy rudimentario, pero nos sirve para explicar cómo funciona esto. Tenemos una resistencia pull down que me está dando un estado 0 voltios, un estado 0, y cómo me consigue el circuito integrado cambiar el estado a estado 1. Volvemos a utilizar un interruptor, pero en esta ocasión lo vamos a conectar a una línea de alimentación. Esta línea puede estar dentro del circuito, puede llegar hasta dentro o puede estar fuera, pero será el circuito integrado el que abrirá y cerrará el interruptor. Si cerrase el interruptor, empezaría a pasar el voltaje y ya tendría un estado 1. Ya tendría un estado 1. Lo que ocurre aquí no influye para nada en lo que ocurre aquí y viceversa, gracias a la resistencia. Fijaos, yo en este momento, si eliminase la resistencia, ¿qué ocurriría? Que esta línea de 1,8 que está entrando gracias al interruptor se iría a tierra. Se iría a tierra. Esto sería un corto de la línea 1,8 voltios. Si en cambio yo sí tengo la resistencia me protege lo que pasa aquí de lo que pasa aquí. Pero ojo, esta resistencia se puede romper. Se puede romper, puede haber modificado su valor por lo que sea, y entonces sí puede crear un corto. Puede crear un corto dejando pasar a tierra. Así que las resistencias pull up y pull down también son susceptibles de sufrir averías, ¿vale? ¿Cómo se miden? Igual que cualquier resistencia. Punta negra en un extremo, punta roja en otro extremo, escala de ohmios en el multímetro. Bien, esta es la configuración de las resistencias pull up y las resistencias pull down. ¿Qué debemos medir? Pues principalmente, como todas las resistencias, nos interesa que tengan su valor correcto en ohmios. En caso de que fuese una pull up que por cualquier problema se ve dañada, ¿qué puede ocurrir si se ve dañada? 8 voltios. Si se viese dañada esta resistencia, fijaos, empezaría a pasar corriente, con lo que esta línea se pondría en corto con esta otra. Los cortos no tienen por qué ser solo a tierra, pueden ser entre dos líneas también, ¿vale? Una línea, si esta resistencia estuviera mal, se vería afectada por la otra. Y el chip, que en este momento está intentando enviar un estado, está intentando cerrar el interruptor para crear un estado 0, ¿verdad? Que esto está conectado a tierra. Entonces, si cierra el interruptor, me está provocando un corto. Otro corto, ¿vale? Entonces, vamos a tener claro que lo que necesitamos de las pull up es que funcionen, de las pull down que funcionen, y en general toda resistencia que funcione y tenga su valor en ohmios.
Así que vamos a medir, ¿vale? Medir, medir y medir. Resistencias pull-up, resistencias pull-down. Otra función de las resistencias, los sensores de corriente. Un sensor de corriente en una placa lógica es un sistema para detectar cuánto amperaje está consumiendo un circuito. ¿Por qué? Porque los circuitos integrados no saben medir corriente, no pueden medir corriente. ¿Cómo hacen esto? Utilizan resistencias configuradas de cierta forma para hacer este cálculo. Es un sistema muy importante que provoca muchas averías y se utiliza en cuestiones de rendimiento y seguridad principalmente. ¿Cómo es la configuración? ¿Cómo está establecido? Como hemos dicho, los chips no pueden medir la corriente, el amperaje no pueden medirlo, solo saben medir tensiones y voltaje. Por lo tanto, hacemos uso de estas resistencias para medir y calcular esa corriente. ¿Cómo va configurada? El circuito integrado es el encargado de hacer esta medición. No sabe medir el paso de corriente, pero sí sabe medir resistencia. Entonces, si tenemos una línea, le conectamos una resistencia con un voltaje, por ejemplo 1,8, y esa resistencia en sus dos extremos la uniremos al circuito integrado. De modo que, ¿qué hemos dicho al principio sobre las resistencias? Se oponen al paso de la corriente, pero no del voltaje. Pero dependiendo del valor, efectivamente hay una pequeña caída de voltaje que es imperceptible para el multímetro. Imperceptible para el multímetro, pero no para el circuito integrado. El circuito integrado sí detecta esa caída de voltaje. De hecho, esta resistencia suele ser de un valor muy pequeño, tal vez del orden de 0,02 ohmios, 0,01. Son prácticamente una resistencia nula, pero esa poca resistencia permite al circuito integrado conocer qué caída de voltaje hay entre un punto y otro. Sabiendo la caída de voltaje entre un punto y otro, tenemos el valor de la corriente. ¿Vale? Tenemos voltaje en cada extremo de la resistencia y tenemos resistencia con un valor. Por lo tanto, obtenemos la intensidad y la corriente. Volvemos a ver la ley de Ohm. El circuito integrado hace uso de la ley de Ohm para saber cuánta corriente está pasando por un circuito. ¿Y qué aplicación puede tener esto? Pues, por ejemplo, tan sencillo como un circuito de carga. El ordenador, en este caso el circuito integrado, no sabe cuánta corriente hay en una batería, pero mediante una resistencia de un voltaje, por ejemplo, de 20, aquí habría 20 voltios en el multímetro, pero así habría una caída del voltaje que el circuito podría interpretar. Si en vez de 20 fueran 18, la cantidad de corriente no va a ser la misma, porque hay menos voltaje. Entonces, esa caída de corriente que detecta el circuito determina cuánta carga puede tener la batería. Bien, esto es un uso importante de las resistencias, de las cuales, como siempre, lo que debemos vigilar es el valor de la resistencia en ohmios. ¿Por qué? Si se dañase esta resistencia, el sensor de corriente ya no funcionaría, así que podría interpretar cualquier cosa. En el caso de la batería, por ejemplo, que no está cargada,
por lo que podría apagar el teléfono, que está excesivamente cargada, podría dar un aviso de batería defectuosa, etcétera, o incluso no dejar que cargase. Si está muy cargada, podría impedir la carga, y otro tipo de averías en otros circuitos, no solo el de la batería. Estos sensores de corriente los vamos a encontrar sobre todo en los MacBook. Vale. Hemos visto ya dos funciones importantes de la resistencia. Vamos a ver esta última. Esta sí la vamos a encontrar en iPhone, la vamos a encontrar en tablets, en smartphone, y se trata de divisores de voltaje. ¿Qué son divisores de voltaje? Pues la palabra lo dice, dividir un voltaje. Es un sistema creado por resistencias para convertir un voltaje alto en otro más bajo, ¿vale? Y se implementa mediante la conexión de un voltaje alto a tierra a través de varias resistencias. Un voltaje alto, 12 voltios por ejemplo, conectamos una resistencia y otra resistencia a tierra. El valor de la línea intermedia en voltaje va a ser menor gracias a esta configuración. Podremos obtener aquí, por ejemplo, 10 voltios, 10 voltios o 8 voltios, lo que queramos en función del valor de estas resistencias. Se podría calcular, sabiendo yo este voltaje y el valor de estas resistencias, el voltaje resultante, por supuesto. Para eso tenemos una calculadora de voltaje, calculadora divisor o divisor de tensión, que nos lo puede hacer el trabajo por nosotros. Fijaos la fórmula que habría que aplicar para intentar averiguar la resistencia final. No hace falta, tenemos aquí una calculadora que nos lo indica. Por ejemplo, si tenemos un voltaje de 10 y de 12 voltios, la primera resistencia la ponemos de 100, le cambiamos esto, en ohmios no, vamos a poner a poner 100 kiloohmios, y la segunda vamos a poner 200 kiloohmios. Fijaos, el voltaje resultante sería de 8 voltios. ¿Vale? Así que si queremos hacer este cálculo no lo necesitamos, simplemente saber qué es un divisor de voltaje y cómo funciona es lo único que interesa. Pero por ampliar un poco más, si alguien quiere calcular, lo puede hacer con una simple calculadora online. No necesitamos nada más, ¿vale? Recordamos, hay que meterlo en ohmios, el valor de la resistencia, si son kilo, multiplicar por 1000, y ya tendríamos el voltaje resultante. Bien, estos son los divisores de voltaje. Los vamos a encontrar prácticamente en todos los circuitos. Que nos interesa, por supuesto, también el valor de la resistencia. En este caso es 1 kiloohmio y en este caso es 1 kiloohmio. Tienen que medir lo que corresponde según el plano esquemático. Estos divisores de voltaje son sistemas muy ineficientes, pero muy económicos. ¿Por qué? Porque solo necesitan dos pequeñas resistencias. Son muy ineficientes, ¿por qué? Porque están siempre activos. Están siempre activos. No se pueden desconectar. ¿Vale? Entonces por eso se utilizan para funciones que requieran muy poca corriente. Como hemos dicho, nos interesa que tengan su valor. Y bien, resumiendo un poco todo lo que hemos visto de las resistencias, podemos decir que son componentes muy importantes. Ya lo habéis visto, establecen la comunicación en un circuito mediante resistencias pull-up y pull-down,
Y también muy a tener en cuenta los divisores de voltaje y los sensores de corriente. Lo que nos interesa de ellas es que conserven su valor. Y bien, hasta aquí la clase de resistencias. Posteriormente, cuando veamos la práctica de componentes, las iremos viendo en una placa base, iremos haciendo mediciones y viendo cómo están configuradas. Vamos a seguir, vamos a ver ahora las bobinas. Nos vemos en un próximo vídeo. Cualquier duda, cualquier pregunta podéis dejármela en el apartado correspondiente e intentaré resolverla lo antes posible.